se conoce en sí lo que es un sindicato, ni su historia, ni nada de eso. La Ley Federal del Trabajo, del apartado A, define lo que es un sindicato, ¿no? De una manera muy concreta y también muy clara. Dice que es una asociación, ¿verdad? Es una asociación de los trabajadores para la defensa de sus derechos, sus intereses y sus condiciones de vida, de trabajo y de vida. Ahí está resumido todo, ¿eh? Y ahí se dice mucho, porque luego hay compañeros que no tienen bien claro lo que es, qué cae dentro del sindicalismo. Por eso están andamos obviamente es uno de ellos, es un derecho, es un interés y es la base de las condiciones y permanencia. En una temática de sindicalismo, podemos también tener una sensación que es la seguridad e higiene del trabajo. La seguridad social están incluidos las condiciones de vida. ¿Por qué decimos condiciones de vida? Hay líderes, ¿verdad?, permanentes, ¿no?, que estén allí, sino más bien en el sentido de tener una formación no solo de los dirigentes, sino de masiva, de todos los trabajadores, porque de otra manera no saben cuáles son en lo que están posibles. ¿No? Entonces luego no tenemos claro. Entonces, en las condiciones de vida se incluye la preocupar por la salud de las necesidades de toda su familia, no solo la de él, ¿sí? Entonces, todos estos temas yo lo he dado en muchos lados y luego me dicen, uy, pues sí, es que no, es otra cuestión. ¿Cómo se
de nivel o de categoría según el es basificación. Según apartado A, promoción, ¿no? Un apartado B es el tabulador, ¿no? Es los tabuladores, ¿no? El escalafón, le dicen allá, el escalafón. Entonces, esos elementos son los que están, ¿verdad?, hacia los que estás dirigido. Hay discursos, ¿sí? Hay discursos de la globalización, de hasta teóricos, ¿no?, de economistas, en donde tratan de decirnos, por el desarrollo tecnológico y por otras causas, que el trabajador en un futuro se va a volver prescindible, que todo lo puedan llevar a cabo las máquinas. Lo hemos discutido, los compañeros hasta de la UNT, en un foro, ¿verdad?, también eran muy optimistas en este aspecto. Digo, pues no hay que ser tan optimistas, digo, porque, como decía Rosa Luxemburgo, el capitalismo tiene sus límites en todo, ¿sí? Y el límite, aquí uno de los límites es que el capitalismo se finca ¿en qué? ¿Cuál es el elemento central del capitalismo? En la explotación de los trabajadores. Dijo López Obrador, en México no es el elemento central en su campaña, ¿no? No sé si se acuerdan de ese discurso, en donde dijo que la corrupción era lo más importante en México y que por ahí Marx se había equivocado, que se derivan errores también en las políticas. Y ellos también discuten esta cuestión, ¿no? Hay por ahí un concepto que a lo mejor ustedes no han oído, pero dentro y en la mera, ahora sí, en el ojo del huracán, en una fuerza de trabajo, dos, y ya. Indios, ¿por qué? Bueno, pues porque en esa época todavía estaba más acentrado el racismo, ¿no? La mayoría de los, simplemente piénsenle cuánto éramos supuestamente 10 millones, y el 90% de esos eran del sector rural, o sea, eran trabajadores agrícolas, y por lo tanto, pues la mayoría de origen indígena, ¿no? Entonces, siempre ha estado en la mente deshacerse de las inconveniencias de un ser humano, ¿no?, de un trabajador. Quiere ahí, pues, va desde o sea, no puede explotar el capitalismo a las máquinas, ¿no?, a los robots. El artículo tercero, ¿no? Y poniendo que el ingreso, promoción será de educación media superior, en qué condiciones va a entrar, cómo se va a promover, y si va a tener ya su base, su basificación, ¿no? Entonces,
Esto es parte de lo que había que modificar. Nuestro régimen constitucional es presidencialista, ¿sí? Uno de esos factores está ahí en el artículo 3. Y yo les digo, si se modifica el artículo 3, pero si no se le quita las prerrogativas que dice ahí al presidente, al Ejecutivo Federal, pues conservaremos el presidencialismo, ¿no? Uno de ellos que le dieron, y ese fue reciente, pues fue pero tiene otras prerrogativas muy grandes. No es casual, en el constituyente del 17 se discutió mucho y se decía, una dictadura en estos momentos y para México ya no es viable. Pues cómo no, pues tenemos una revolución y un montón de campesinos armados e insurrectos y que no ceden, ¿no? Como Andrés Molina Enríquez y pues hay que darle a López Obrador que los planes y programas de estudio tienen que decir, pues ellos, ¿no? Pues ellos son los que... Entonces, la seguridad social debe verse como parte de estas temáticas está en el centro, ¿sí? Otro debe de analizarse, ¿verdad? Para buscarle soluciones. Tiene o presenta, ¿verdad?, en términos reales, una articulación indisoluble con el contexto socioeconómico y con el a recibir. O sea, ese día glorioso, ¿verdad?, todavía está por verse, ¿no? Ya pasaron 1000 años, más de 1000 años, 2000 años de Jesucristo y pues todavía no se ve claro ese cuento, ¿no? Entonces no es cierto, ¿no? El trabajador seguirá siendo una pieza esencial del capitalismo y además insustituible e imprescindible, ¿sí? Que no nos vengan con cuentos, porque les digo, yo conozco muchos documentos, he asistido a congresos central, entonces elemento espiritual, ya no vamos a comer comida porque también nos vamos a desmaterializar. O sea, así le hablan, ¿no? O sea, que ya, por eso el trabajador pues ya no va a ser importante, porque ahora el conocimiento es el elemento central en los procesos de producción y en los procesos económicos. Por eso digo que nos vamos a desmaterializar nosotros también. Bueno, tenemos bases históricas y eso es sobre lo que han ido ellos, o sea, a destruir esas trincheras en donde los trabajadores, o sea, las conquistas pues de los trabajadores que estaban en las constituciones y en las leyes, ¿no? ¿No entienden? Hay un concepto que se maneja acá en los sindicatos, que se llama homologación, y yo les decía que ese concepto no es pertinente porque no está en la Constitución ni en las leyes, que el que está es igualdad de derechos, igualdad de salario, igualdad de prestaciones. Entonces nosotros en los sindicatos universitarios decimos,
que nos homologuen con la UNAM, que nos homologuen con la Metropolitana, que nos homologuen con qué sabe qué. Pero les digo, en sentido estricto, debería ser que deberemos de tener los mismos derechos, el mismo salario y las mismas prestaciones. Pero homologación es referencia a otra cosa. Y en la Constitución y en la Ley Federal de nada que ver. Salario igual. Pero no solo ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Se nos priva de los derechos. ¿Y qué es lo que sustituye el asistencialismo, no? O sea, las dádivas. Los prospera, etc. Reemplazar derechos por dádivas, por asistencialismo, ¿no? Pero vean qué es lo que pasa con esto. El capital financiero, ¿verdad?, asiste a una desregulación y la apertura de las cuentas de capitales y nuevas formas de administración de los riesgos, como los derivados y los procesos de titularización de deudas. Hay muchas deudas. Aquí en el caso del aeropuerto se han manejado por lo menos dos. La fibra E, ¿no?, que es una deuda, es una forma de deuda y que también es una forma de dinero, ¿no? Y los bonos verdes que le llamaban, que son los que estuvieron negociando últimamente y por el cual no se ha podido dejar de construir el aeropuerto, ¿no? O sea, supuestamente se ganó una votación, pero hasta la fecha el aeropuerto sigue construyéndose por estas situaciones, ¿no? Entonces los derivados es deuda sobre deuda, ¿sí? O sea, es sencillo. A ver, la compañía de Lulú a mí me presta dinero. Yo después yo le presto dinero a ella o ella me lo presta a mí. Pero después, pues por las situaciones, ella dice, ¿sabe qué? Yo voy a vender tu deuda, o sea, lo que yo te debo se lo voy a vender a otros. Tú me estás pagando el 15, yo se los voy a vender al 20 o hacia a un porcentaje, ¿no? Entonces ellos me van a pagar a mí el 10% y sobre lo que tú me estabas debiendo. Entonces, los derivados en la crisis financiera de 2008 y que todavía no logra salir el capitalismo a nivel mundial, representaron 40 veces todo el Producto Mundial Bruto de la producción, ¿sí? O sea, que estamos viviendo de papeles, ¿no? O sea, es una economía ficción, le llamamos. O sea, de casino, ¿no? Donde lo que se juegan son fichas y papeles, ¿no? Pero donde no está centrada en la producción. Entonces el neoliberalismo es un modelo totalmente antiproductivo, en donde se ha destruido en gran medida la planta económica de México y de todos los países donde se ha implantado de manera, ahora sí que abrupta, ¿no? Y hasta el último. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? El capital financiero en todas sus formas. Ese es el que tiene todos los derechos, ese es el que domina al mundo, ¿no? ¿No? O sea, capital económico, comercial, son sometidas, ¿no? Todas a ello. Hay datos de cómo en esta etapa la inversión extranjera en México directa es escasa. Lo que han hecho ellos es comprar las empresas rentables que ya existían e invertir
en donde ya había una producción o una economía. No crean nuevas. Voy a invertir aquí. Pero no vengo y creo nueva infraestructura. Compran acciones. A México, porque se movieron metido en la ruina. Como decía Echeverría en alguna vez que dijo algún comentario en una situación, dice, estábamos al borde del precipicio y ahora hemos dado un paso adelante. Entonces así nos pasó con esto. O sea, estábamos al borde del precipicio y con todo este cuento pues dimos un paso adelante. Estábamos ahí al voladero, ¿eh? Si no es por la intervención de los gringos que nos prestaron 30,000 millones de dólares, yo no estaría aquí, ustedes tampoco. No estaríamos en este cuento, pues, la siguiente. Entonces, esa es la esencia de esta. Y va sobre entonces la otra parte, ¿verdad? Teóricamente, el neoliberalismo no es una teoría económica. Lo que sí es una teoría económica es la teoría monetaria, ¿sí? Que le atribuye al dinero, y por eso, o sea, fíjense, les dije, lo que domina es el capital financiero, y cuando decimos capital financiero, es el dinero. No debemos de confundir lo económico con lo financiero, que es lo que al principio de las primeras pláticas que dimos les decía. Se confunde constantemente lo económico con lo financiero, porque decimos, es que no hay economía, ¿no? Y siempre hacemos alusión a esto, ¿no? Este es papel, este es producción. Se le atribuyen funciones mágicas al dinero en la economía, benéficas, por cierto, desde el punto de vista del capital. Entonces se corresponde plenamente, ¿verdad?, la hegemonía de esa fracción del capital, que es el capital financiero, que son los bancos, las casas de bolsa, digo, para más o menos identificarlo más claramente, y la teoría que domina y que es sustentada por estos que les dieron su premio Nobel. Todo está armado en el cuento, ¿no? Entonces dan premio Nobel a los teóricos de esta corriente, ¿no? Todos tuvieron premio Nobel, todos los que están aquí, ¿no? Que son de los Chicago Boys, que es donde se estableció, se consolidó esa teoría. Y donde fueron a estudiar varios de los economistas mexicanos. Ahí ya brevaron y de ahí vinieron para acá a aplicar lo que aprendieron allá con esas teorías. México fue campeón del neoliberalismo, eso no fue líder mundial del neoliberalismo. No hubo ningún país, ni siquiera los gringos, ni Alemania, ni Inglaterra, no, que los países desarrollados no. Salinas fue el chingón de chingones, el niño aplicado del neoliberalismo, en donde hasta México se volvió modelo neoliberal. Decían, ahí está, una apertura total de la economía, un libre cambio, un neoliberalismo, y no pasa nada. Vean, ahí está México. Organización Mundial de Comercio, que se vino abajo su candidatura. ¿Quién la propuso? Pues los gringos. Los gringos propusieron a Salinas de Gortari para que fuera presidente de la OMC, ¿no? Manejar y era bien chingón por eso, pero ellos fueron bien tontos, y entonces ese fue el error de diciembre. Pero ya en los Estados Unidos, a fines de diciembre, principios de enero, dijeron, sostenemos la candidatura de Salinas para presidente de la OMC, ¿no? Pero pues le dieron chance, ¿no? Ya por ahí del 15, dice Salinas, yo me retiro, yo me renuncio a la candidatura de la OMC y me retiro, ¿no? Pero fue por eso, o sea, porque pues la realidad le estaba mostrando que sí pasaba, y pasaba mucho, ¿no? O sea,
el país estuvo a punto de hundirse, ¿no? Económicamente, y la cosa se puso así calientita y bien bonita. Yo les dije, no va a durar mucho, viene una insurrección nacional, pero tremenda. Pero el Fondo Monetario Internacional, ¿para qué está? Rescates de problemas de balanza de pagos. O sea, cuando las reservas de un país no son suficientes para sostener el tipo de cambio, o sea, el precio de la moneda, en este caso el peso mexicano. Dijo Zedillo antes y en el primero, dijo, las arcas están vacías, no tenemos pero ni un centavo, o sea, no teníamos reservas, pues, no tenemos reservas internacionales, que no se guardan en México, las reservas se guardan en el Banco de Estados Unidos, ¿no? Ahí están guardadas nuestras reservas en dólares. El FMI, nosotros tenemos que, ahí es como nuestro cochinito mundial, ahí guardamos el dinero, y ellos nos prestan, ¿verdad?, una cantidad igual a lo que son nuestras reservas, que eran 10,000 millones de dólares. Y entonces nada más nos podrían prestar el doble de esas reservas, o sea, 20,000 millones de dólares. Pero decía Zedillo y todos los funcionarios, necesitamos 50,000 millones de dólares. Nos faltan 30,000, si de otra manera no, y estaba la amenaza de quiebra masiva de bancos y de empresas, y entonces irnos al voladero todos. ¿Por qué? Pues porque yo les digo, ¿quién va a aguantar un día o una semana sin comer? Con todo y su familia, y sin dinero para moverse, no hombre, aquí se va a prender pero la mesa. Y entonces estuvo así, que pedirles, no queda otra que pedirles 30,000 millones de dólares a los gringos, ¿no? Y entonces estaba el famoso Clinton, ¿no? Sí, de presidente. Dice, hay que prestarle 30,000 millones de dólares a México para que, no para que se recupere, para que se estabilice su economía, ¿no? Porque no se vayan al voladero. Se armó un debate allá con los senadores, dijeron que algunos se hicieron famosos, dijeron, a los mexicanos no hay que prestarles nada, son una bola de hambreados, muertos de hambre, y no tienen para pagar, no hay que prestarles nada. Y en la votación, no, fue público, no crean que se andan callando ahí diciéndolo por acá, no, lo dijeron, ahora sí que así, peor que con este micrófono, o sea, con altavoz. Entonces, pues todos votaron en que no se le prestara nada, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una norma que si el presidente de Estados Unidos juzga que el problema a atender y que no se quiere atender por las cámaras es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, entonces él puede tomar la decisión. Y haciendo uso de esa facultad, Clinton dijo, la crisis económica de México es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, así que yo decido que se le presten y ahí les va. Y así tuvimos nuestros, ¿para qué? Para el rescate financiero, ¿no? Aquí están los montos, todos los países invirtieron en el rescate financiero de las bancas. ¿Por qué? Porque el Salinas, ahora sí que yo le digo que es el gran... mundo, nos metió en la OCDE, que están los países ricos, ¿no? Porque ya éramos chingones, ya no éramos jodidos, subdesarrollados, ya éramos ciertos apoyos internacionales, porque pues ya no nos necesitábamos aquí los mexicanos, al contrario, nosotros ya podíamos regalar dinero, ¿no? Entonces, les hizo creer a ese. ¿A qué viene el cuento? A que muchos empresarios, y por eso vino la crisis y el Fobaproa, se dedicaron a comprar maquinaria de importación en dólares, ¿no? O adquirir créditos en dólares. Entonces se desploma, ¿verdad?, el tipo de cambio, y pues su deuda se va a la estratosfera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hubo muchos suicidios de empresarios aquí, se suicidaron, porque, y también de trabajadores, pero también de empresarios. ¿Por qué? Pues porque no, estamos arruinados, es impagable, ¿no? Entonces, eso es parte del cuento. Les voy a seguir diciendo el cuento, pero no viene al caso. Nada más estamos hablando de qué significa esto, ¿verdad?, en términos, y vean cuánto es, en todos estos países, cuánto fue el monto del rescate, ¿verdad? ¿Verdad? Todo esto se dio en el rescate, y no digamos en Perú, ¿verdad?, o en Haití, ¿verdad?, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Todos tuvieron que rescatar a su sistema financiero en diferentes momentos. Y esos fueron los montos de rescate. Entonces, encima de que
es un robo en todos los ámbitos, todavía encima esto, ¿no? Porque entonces hoy la deuda en México es grande, y no es deuda de ellos, sino de todos, ¿sí? Pero no se ha hecho nada, no se ha hecho nada al respecto. Nada más lucrar políticamente por más de uno por ahí. Así es. Bueno, entonces, vamos a ver ahora un poco la situación. Este es un poco lo que, o sea, parte, no todo, no es todo, pero es gran parte de los beneficios que el capital ha obtenido con la globalización. Capital y 25 millones de hombres y mujeres de México están la siguiente. En los últimos 25 años se privatizaron el 95% de las empresas estatales, incluyendo electricidad y petróleo. O sea, se ha privatizado todo, porque una consecuencia del neoliberalismo y del libre comercio es que el Estado, o sea, el Estado no debe tener una función económica en ninguna forma. ¿Cuáles eran las formas de intervención del intervencionismo económico del Estado en México y en el mundo? Basado en Keynes y basado en la CEPAL a nivel latinoamericano. Empresas paraestatales y otras formas de empresas en manos del gobierno, ¿no? Como Pemex, ¿no? Como la Luz y Fuerza del Centro. En manos del gobierno, ¿no? O sea, Telmex, etc. Entonces, tenemos una idea de lo que estaba en manos. Bueno, la mayor parte de esas empresas, que eran alrededor de 1.500, las vendió Salinas. Salinas es el gran artífice del neoliberalismo en México. Los otros, el mismo Zedillo dijo cuando le tocó, ¿verdad?, lidiar con ese, es que me tocó bailar con la más fea, dice. Así dijo Zedillo. Entonces, quietecito, o sea, no. El que vino a hacer la última fase de toda esta reforma, pues el bonito. El bonito, no. El bonito. Pero ni siquiera yo creo que el Memín Pingui, ¿no? Entonces, tenemos, ¿verdad? Estos son algunos datos un poco atrasados, pero más o menos son de todas maneras ilustrativos. 108 millones de mexicanos es para más o menos 2010. Ahorita ya se habla de que estamos cerca de los 120, ¿no? Y la mitad, más o menos la mitad de la población es la población económicamente activa. O sea, 53 millones de mexicanos, ¿no?, son los que pueden trabajar, ¿sí? De esos, el 64% son hombres y el 35% son mujeres. De los que están en condiciones y posibilidades de trabajar o sea, en cualquier sector económico y en cualquier forma de producción. Son datos generales. Porque todo esto va a lo que hemos estado hablando de la autogestión, ¿no? Para hablar de dónde estamos parados y las dificultades que tenemos. ¿Cuál es la situación laboral? ¿Sí? De todos estos, ¿no? De México, solamente 17.6 millones pertenecen al IMSS o al ISSSTE, o sea, tienen seguridad social. ¿Sí? Porque ¿cómo se llama? Es Instituto Mexicano de Seguridad Social. Instituto... Sí, le falta una S. Instituto de Seguridad Social
y servicios de los trabajadores del Estado, ¿no? Entonces, vean, de los 50, no es ni la mitad los que tienen seguridad social, ¿no? Son, ¿verdad? Como el 35% más o menos serán, como 35%. Desempleo reconocido de 2 millones, ¿verdad? Se habla de 2.1 millones de patrones, o sea que de empresas, que sería eso. 2.9 millones de negocios o parcelas familiares, y los que tienen un trabajo asalariado, 28 millones, o sea, un poquito más de la mitad. Pero de esos 28, quiere decir que alrededor de unos 10 o 12 millones no tienen seguridad social. O sea, sí tienen un trabajo remunerado, tienen un trabajo asalariado, pero no tienen seguridad social. Entonces, démonos cuenta cuál es la situación nacional. La inmensa mayoría de los mexicanos no tiene y no la ha tenido. Muchos en toda su vida y la generación de seguridad social no han tenido acceso a ninguna forma, ¿verdad?, de seguridad social, ¿sí? Entonces, bueno, esos datos de hoy ya no, porque son un desglose. Sí, nada más para actualizar el dato, los últimos datos del INEGI sobre salario, sobre empleo y salario, hablan de que el 56% de la población que trabaja no tiene seguridad social, y son alrededor de 30.5 millones de personas. Entonces sí se disparó las cifras. Sí, o sea, en los últimos 8 años, porque sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo la población, y esto se va a agudizar. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a los sectores a los que se les va a aplicar las reformas, los que van a tener sus afores. Que tener afores y no tener nada es lo mismo, ¿eh? No, es peor tener afores. Con los afores porque no te robar, no te roban. Sí, tiene razón. Pero bueno, entonces, todavía no entra, pero nomás que entren, nomás que entren, la cosa se va a poner calientita. ¿Por qué? Porque ya se vivió en Chile, que fue el país donde se aplicaron y ese sistema de seguridad social, o bueno, ese de antisistema de seguridad social, ¿no? O ese sistema ¿verdad?, de inseguridad social, ¿no?, en donde se veían, ¿verdad?, maestros, ¿verdad?, así, maestros o gente de las clases medias, que después de toda su vida laboral andaban pidiendo limón en las calles. ¿Por qué? Pues porque sus pensiones no existían, y lo que les daban no les alcanzaba. Estaban en la vil miseria, ¿sí? A eso lleva esto. Digo, todavía mucha gente aquí estamos contentos y felices. ¿Por qué? Porque nos estamos sosteniendo ¿de qué? De los últimos que tenemos seguridad social. O sea, los papás están sosteniendo a los hijos y nietos, ¿no? Y están dándole esa apariencia, ¿no? Pero nomás que entre nosotros, o sea, nomás que lleguemos a la edad en donde va a empezar la primera generación de las afores, y que se empiece a sentir, verán que si no se va a poner esta cosa bonita. Entonces, según, ¿verdad?, datos oficiales, el 19% de la población económicamente activa está sindicalizada. Según investigadores independientes, esto no llega más que como al 10-11%, ¿sí? O sea, entre 5 y 8.4 millones de sindicalizados, que esa es la cifra que más se aproxima a la realidad. O sea, ya vimos que entonces ya como el 10% de la población económicamente activa que está sindicalizada. Y luego veamos, son alrededor de 20,000 sindicatos, ¿sí? Pero ¿qué tipo de sindicalismo está? La inmensa mayoría, o están los sindicatos En 2004, la industria manufacturada produjo 41% más que en el 93, pero siendo menos en términos reales que 12 años atrás. Un incremento espectacular de la productividad a costa del empleo y los salarios, a favor de las ganancias. Ese es David Márquez Ayala, del Reporte Económico.
se ha intensificado la explotación del trabajo. ¿Sí? Eso ya lo decía Marx en El Capital. Decía, cuando se reduce la jornada de trabajo, se incrementa la explotación del trabajador. O sea, que reducir la jornada de trabajo no nos favorece necesariamente, sino que se intensifica con las máquinas y con la reducción de la jornada de trabajo. Y entonces esto se está viendo allí. Entonces, ¿qué es lo que...? Esa es una gráfica que expone esto, ¿no? De cómo ha caído el salario, ¿no? En todos estos años, ¿verdad? Desde 1935 hasta el 2000. Digo, para tener vean que estamos cayendo en salarios por debajo de los años 30, ¿no? En términos reales. Entonces, ¿cuál es la situación laboral? Sí, así es. La precarización del trabajo. ¿Sí? La precarización del trabajo es en todos los rubros. Flexibilidad, o sea, pérdida de empleos estables. La estabilidad es uno de los elementos de ataque del neoliberalismo. Es destruir la estabilidad, que nadie tenga estabilidad. Es parte de la precarización, de que yo viva siempre en una incertidumbre, de que a lo mejor mañana o el próximo mes o la próxima semana me pueden correr y ya no pueda tener trabajo. Es la parte de la precarización, ¿no? Porque bueno, luego también se habla mucho de la precarización, pero también no nos queda claro a qué se refiere. Precarización es no tener seguridad social, o sea, servicios médicos, ¿no? No tener pensiones, no tener jubilaciones. Esa es parte también de la precarización. Tener salarios bajos, ¿no? Pero ¿qué pasa en las instituciones de educación media superior? Yo cuando era niño, yo les he dicho, viniendo de un pueblo que era rural, en esa época era más rural que ahora, pues yo hablaba de los catedráticos de la UNAM. No, hombre, es catedrático, me gusta. Así como que, va a hablar el Santo Papa, ¿no? O sea, entonces, no, así, y no, los veía uno así como seres, así como, estaban casi muy tiernos, ahí viene un catedrático de la UNAM. Y pues con esas ideas uno piensa que pues ganaban y que estaban muy bien. Pero ahorita vamos a dar algunos datos de que eso es una imagen totalmente falsa. La precarización de los trabajadores universitarios, de la ciencia y la tecnología y la cultura es igual que de todas las demás ramas de los trabajadores. Miren, en el sistema de trabajo, ¿sí? En 2000, ¿verdad? 2010 teníamos alrededor de 1.500 instituciones, ¿sí? Y 5 años después, en 2015, estas eran casi, eran 3.800. O sea, se había duplicado el número de instituciones de educación superior, ¿sí? Sin que se hubiera movido, básicamente, ¿verdad?, la matrícula, que es alrededor de 2 millones, ¿no? Tanto del nivel de licenciatura como de posgrado. Había, ¿verdad?, 128,000, ¿no?, estudiantes de posgrado, ¿sí? Cuando en 1974 había nada más 10,000, ¿sí? Digo, para que vayamos en una. ¿Qué es el mercado de trabajo? Miren, hay hoy estos, ¿verdad?, 6 grupos, que así lo divide la NUYES. El subsistema de universidades públicas, el subsistema de universidades tecnológicas, el subsistema de educación normal, el subsistema de instituciones superiores, el subsistema de educación tecnológica y el subsistema de otras instituciones públicas. Estos son los 6 tipos de instituciones de educación superior, ¿sí? Decíamos que 5 años después, ¿verdad? No, regresen un poquito. Teníamos, ¿verdad?, 81 instituciones públicas y 1.886 particulares, ¿no? Sí, ahora sí las digo. Que eso nos da un total de 3.801 escuelas, con un personal docente de 274,000 en todo, incluyendo privados y públicos. Y de esos, solamente 65,000 tienen
tiempo completo. Y 208,000 no tienen tiempo completo, trabajan por horas, siendo 91,000. ¿Sí? Entonces, sin tiempo completo es el 76%, según datos de Ganoyes, de los trabajadores de las instituciones de educación superior. Entonces, no es ese cuento que yo les decía que yo sí, esa era la idea que tenía. Incluso mucha gente también así lo tiene, lo sigue teniendo, ¿no? Por allá un albañil que yo alguna vez contraté, me decía, ¿cómo siendo catedrático no tiene un coche y yo tengo hasta 3? No, claro, tenía 3 coches bien viejos, pero bueno, pero él ya tenía 3 coches, ¿no? Y le digo, no, pero es que yo no quiero pagar lo de los coches porque, o sea, yo tuve un coche, pero siempre me salían gastos que no tenía programados. ¿Y las fotomultas? No, y las multas, olvídense, no le quiero ni contar de eso. Yo hasta les decía, tener un coche es peor que tener otra familia, o sea, otras cosas. Digo, me convendría más tener otra esposa que un coche. Digo, porque con un coche, le digo, tengo que estar, y si se descompone, lo tengo que ir a componer luego. No, la pongo a trabajar, la ponemos a trabajar y ya está. Como varios pasan nada más a los educar. Es broma, es broma cruel, pero sí, pero es real, lo que pasa es que eso es real. Entonces digo, no es, pero bueno, entonces él decía que sí, un catedrático, o sea, la gente piensa que nomás por trabajar en la UNAM o donde sea, ganan los miles y millones de pesos, pero el trabajo está súper mega precarizado, ¿sí? En las instituciones de educación superior. ¿Sí? Y en algunos lugares está peormente extremo. El caso más extremo que yo conozco es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que son como 3,000 disque académicos, ¿no? Que trabajan disque por horas, no sacan pero ni un salario mínimo al mes. 2,000 pesos al mes por hora. ¿Cuánto? 2,000. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la convocatoria de hace un semestre, por hora al mes, o sea, hora al mes no significa una hora, significa a veces 3 horas corridas en un día a la semana, pero durante el mes. 2,000 pesos menos de un salario mínimo. Sí. Entonces, y seguridad social y estabilidad de empleo, pues tampoco la hay, porque estamos viendo que está. Entonces, lo que padecen los trabajadores en general es la misma situación en el sector de educación superior, en el de investigación y de cultura. Digo, se los comento para que, por eso digo la cruda realidad, ¿no? O sea, la cruda realidad, las otras son cuentos, son fantasiosos, ¿no? Este era un comparativo de cuánto invierten, ¿no? En diferentes países. Pero pues, bien, ¿cómo se va a comparar con esos países? Sindicatos universitarios, padecemos la misma situación que en los restos de los trabajadores, ¿sí? Vamos al compás de esto. El sindicalismo universitario realmente surge como en los años 70, con la masificación de la educación, ¿no? O sea, que se crean muchas instituciones. Después de los años 70 no se había vuelto a crear ninguna universidad. La UACM, ese fue el argumento, ¿no?, que se dio en la Ciudad de México, de que desde los 70 no se había creado una nueva universidad. Y entonces se creó la UACM, ¿no? Pero en los años 70 se masificó hasta cierto punto la educación superior y la educación media superior, ¿sí? En los SHs, en los colegios de bachilleres, ¿verdad? Y toda una gama de instituciones de educación media superior, donde muchos que no se habían titulado, eran pasantes, incluso se creaba una media carrera, pues podían laborar ahí en la educación media superior. La siguiente. Entonces, tenemos 3 segmentos del sindicalismo universitario. La CONTU, que es agrupa administrativos y académicos básicamente de las universidades estatales, ¿no? O sea, de los estados, y además es el grupo más grande, el que tiene más afiliados y el que tiene también... ¿Cuántos decíamos que eran en total de los trabajadores docentes? 270,000, ¿no? Por redondear, 270,000. La CONTU, ¿verdad?, presume tener algo así como 100,000, 110,000 afiliados, no, agremiados, o sea, trabajadores agremiados.
Luego está la FENSU, que está encabezada por el STUNA. Ellos tienen como alrededor de 30,000 o un poco más de 30,000, ¿no? Y la Coordinadora Nacional que tiene de sindicatos universitarios, la CENSUIS, que es donde yo estoy, ¿sí?, tiene otros 30,000. La FENSU, pues ya tan solo con el STUNA tiene, ¿verdad? Porque ya el puro STUNA son como 25,000. Entonces, casi el STUNA forma parte de todo y tiene pues una fuerza, porque además lo que les den a ellos se convierte en modelo para todos los demás. Si ellos aceptan, ¿verdad? Ahorita el 3.35% y el 1.8%, pues va a ser muy difícil que los demás lo movamos. Y más así como está, porque pues no se unifica, no hay una huelga, no hay presión, ¿no? Entonces, pues 6 instituciones como ahorita, o 6 sindicatos que tenemos, pues no es una fuerza suficiente para echar abajo el tope salarial, ¿no? Bueno, aquí estaban algunos datos, pero ya se los di, ¿no? En resumen. Entonces, tenemos también una situación de precarización del trabajo académico en los niveles medio, superior y superior, ¿verdad? Tanto en las escuelas públicas como privadas. Sí, le puedo subir para que veamos un poco las gráficas. No. Entonces, miren, ahí están los datos, los de tiempo completo, ¿no? Los de tiempo completo, ¿no? Por sector público y privado, ¿no? Los de medio tiempo y los que tienen por horas, ¿no? Entonces vean, los de tiempo completo son una minoría. Los que están por horas son una inmensa mayoría en todas las instituciones, sean públicas o privadas, y de educación media superior y de educación superior, o sea, no importa. Y los de medio tiempo, pues, son bien poquitos. Entonces, el contraste está en esos de tiempo completo y los que están por horas. Esa es como decimos ahí, la cruda realidad. Es un análisis de nuestro contacto, pero más o menos está así en todos lados. Yo hice un estudio que siempre, por cierto, el licenciado alcalde ha sido nuestro asesor siempre, ¿no? Desde que surgió el sindicato de académicos de Chapingo. Y él nos impartía seminarios juntos, los recitamos a los compañeros que hicieron. Nosotros también nos hemos también unido a esta idea de una educación de los trabajadores, ¿verdad? Porque no sabemos qué derechos tenemos y cómo podemos defenderlos. Entonces se decía ahí en 1989, yo fui a un seminario aquí en Agua Viva, en Amecameca, ustedes conocen, ¿no? Es un seminario de padres, ¿no? Está bien bonito, sí. Ahí se dio el primer seminario de lo que hoy es la CENSUESIC. Nos dieron varias capacitaciones, muy buena panorámica. Gran parte de lo que hemos vivido ahí todavía no ocurría, era 1989. Pero ahí se habló de todo esto, de todo lo que venía, ¿sí? Y pues lo vivimos teóricamente, además de los análisis, y después lo hemos vivido, ¿no? Entonces, miren, en nuestro contrato colectivo, el 40%, vean, nada más, el 40% es el salario base y el 60% son prestaciones. Eso es lo que sale en el análisis. O sea, que las prestaciones son un elemento muy importante del salario, pero para la pensión, aún en el viejo régimen, cuando yo me jubilo, pues dejo de percibir las prestaciones, ¿no? Y nada más me dejan el salario base. Entonces, por eso tenemos un problema serio en todas las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología y demás. El envejecimiento de la fuerza de trabajo. Allí en Chapingo hay maestros que tienen hasta 80 años y no se quieren jubilar y no se van a jubilar. O sea, yo les digo, van a salir en estuche, ¿no? O sea, sí. Así, porque no se quieren jubilar. Ya más de el 75% de los maestros de Chapingo están ya con las pensiones mínimas para jubilarse. Pero usted le pregunta a un maestro así de 80 años, no se quiere jubilar. Por esto, porque pues se le cae su salario muchísimo. Yo por eso les he dicho, y así lo establecimos cuando yo estuve allí y lo peleamos mucho, pero luego los que vienen a veces no terminan de entenderlo. Decíamos que había que pelear por retabulación, no por un bono. Es más, conmigo se terminaba la pelea por los bonos. Yo abandoné la lucha por los bonos porque
Les dije, no, compañeros, aquí por la retabulación, porque el bono es de ahorita en un ratito. La retabulación se queda en tu salario para siempre. Ya hasta que te mueras, ¿no? Hasta que te corran de aquí o lo que pase, ¿no? O te vayas. Entonces, esa es una situación real. Y eso es para todos. Entonces, encima de lo que estaba hablando, está esta otra situación. Aquí lo hice por 2007, 2003 años. Que algunos me lo festejaron y me reconocieron. Es la primera vez que sabemos con claridad cuánto vale nuestro contrato colectivo, porque esa es una... ¿Cuánto vale su contrato? Decía el licenciado alcalde. Pues sepa la bola, ¿no? Nunca se supo. Estuvimos varios en ese curso y dijimos, no, cuando regresemos vamos a hacer una comisión y unos estudios. Pues no se hizo nada. Y hasta que yo después, ¿verdad? 20 años después llegó al sindicato, entonces yo llevo a cabo ese trabajo. Pero solo es sin comisión. Luego también otros, fui muy criticado por otros, no, que por qué andan publicando esos datos, que no sé qué, que podía ser utilizado por la derecha, y quién sabe qué, y por el fascismo, y demás cosas, ¿no? Pero les digo, es que si no tenemos claro cómo está nuestro contrato, en dónde está nuestro salario, por lo que estamos ganando, ¿verdad? Entonces vean, la compensación por antigüedad es la segunda en importancia después del salario base. El aguinaldo es la tercera, ¿verdad? Y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, yo les decía, 6 prestaciones, ¿verdad? Representan como casi la otra mitad del salario, como otro 40%, ¿no? Y las demás, pues es la chiquillada. Entonces, cuando se va a hacer una lucha por un contrato, ¿por qué tenemos que pelear? Y vean cómo aparecen aquí cosas de seguridad social en nuestro contrato. Gasto médico, seguro de gastos médicos mayores. Nosotros tenemos seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Por la mala, ¿verdad?, prestación del ISSSTE. Entonces, muchos contratos tienen esto, el seguro de gastos médicos mayores. Que es que a los compañeros del SUTIN se los quitaron, ¿no? Que los tenían que pagar. Y ahora de su dinero. Porque ahorita una parte, la mayor parte la paga la institución, bueno, el gobierno, ¿no? Exactamente. Ajá. No, vea qué pelea dimos con el maestro Espino ahí, porque de 27 millones que costó este seguro de gastos médicos mayores en el 2016, ¿sí? En el 2017, ¿verdad? Hicieron en el 2014, en el 2015, ¿verdad? Le pasaron a Steam. ¿Cuál es la aseguradora de Suecia? Inbursa, ¿no? Seguros Inbursa. Le hicieron con Inbursa a 52 millones de pesos el doble. Entonces nosotros dijimos, por no decir la empresa completa, ¿no? Pero dijimos, no manches, o sea, se pasan los listos. O sea, ¿quién aprobó esa chingadera? ¿Quién aprobó esa chingadera? Sí. Es que estuvimos peleando y dijimos, nosotros no reconocemos eso. ¿Y por qué? Porque imagínense las cuotas que teníamos que pagar, inmediatamente se fueron arriba. Sobre todo de quienes dijimos que eran los más viejitos. Porque el seguro de los más viejitos cuesta más caro, ¿sí? ¿Y quiénes son los viejitos en las universidades? Pues la mayoría, ¿no? Entonces pues estaban así que los administrativos decían, no, nosotros no tenemos problema. Pues claro, pues si ellos son los que se están jubilando siempre, son los más chavos, o sea, pues ellos no les afectaba nada, no sentían, pero nosotros sí. Entonces, ¿por qué nos vemos obligados aquí a meter esto? Pero es seguridad social, ¿no? ¿Están de acuerdo? De seguridad social, en donde nosotros, cuando se establece, algunos nos criticaron, y solamente fue en ese periodo de un año en que logramos que fuera, decían, de hijos de 50 años. Yo me decía, ¿cómo es posible que metan a sus hijos de 50 años, cabrón? Y digo, mira, con esa realidad de que hay doctorados que no encuentran empleo. Allá en Chapingo.
y prefieren, ¿verdad?, la estabilidad en el empleo, las prestaciones, ¿verdad?, cercano a su casa, que meterse a un trabajo pues totalmente inseguro. Una reforma laboral de los trabajadores, en particular de los universitarios, que implica reformar el artículo 3º constitucional, porque nosotros, si ustedes no saben, ¿verdad?, y muchos compañeros no lo saben tampoco, no tenemos derecho a un Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, no se los autorizaron, y por eso se vino abajo el asunto. Entonces, no tenemos ese derecho, de acuerdo al artículo 3º y a la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Igualdad de derechos, salario y prestación. Ley que rija para todo el sector, lo que se llama un sindicato nacional de industria, ¿no? Entonces no tenemos tampoco derecho a un contrato ley. Y entonces cada sindicato, pues viene la pulverización, cada sindicato se rasca como puede. Y algunos logran avanzar mucho y otros se rezagan mucho, por muchas circunstancias. Entonces, la desigualdad, sí, la desigualdad en todo esto es muy grande, en la cuestión esta de la Hacienda. Bueno, mire, ya vamos a dejar eso ahí. Pónganlo otra para ir directamente a la cuestión de la autogestión. Vamos a ir directamente a lo de la autogestión. Bueno, vamos a... Hay un esquemita ahí que la solución al problema de la seguridad social se ha visto, se ha pensado de 3 formas nada más, no hay otra. Si ustedes conocen otra, pues ahí me dicen. O que sea el Estado el garante y el principal responsable de la seguridad social de los trabajadores, que es un poco lo que está en las constituciones y en las leyes del trabajo, o a lo que se trató de pasar, que quedara en manos de los empresarios, ¿no?, con las afores y anexas, ¿no? Y la cuestión de los trabajadores, esa es precisamente la cuestión de la autogestión. Aquí, espérame, ahí está. Enfoques en la seguridad social. Yo estuve en el Senado, porque en el Senado se acordó que en la última semana de abril de cada año se debe de llevar a cabo un seminario sobre de seguridad social, que se dan muy buenas ponencias y muy buenos análisis, pero cero soluciones, o sea, nomás puros cuentos ahí. Mucho discurso y mucho análisis, mucho rollo, ¿no? Entonces decíamos, esos son los 3 enfoques, o estatismo o esto. Actualmente está todavía en debate y cuál es la vía, cuál es lo que debemos de impulsar. El folleto que les di, por cierto, si ustedes lo leen, al final dice, en la primera medida dice, reestatizar la seguridad social, ¿no? Ahí dice, reestatizarla. Con lo que yo les acabo de exponer, en mi punto de vista personal, digo, cada quien tiene su valoración, no la veo tan fácil que se reestatice. No la veo tan fácilmente así de que llegue, o sea, se necesitaría una revolución, la mera neta. López Obrador no lo va a hacer, ese lo juro, que no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo digo, hay que ser realistas, ¿no? López Obrador no lo va a hacer. Ya está muy claro ahí que no va a hacer, no se va a meter ahí con esa cosa. Entonces, quiere decir que no va a haber un reviraje ahorita, por lo menos en este sexenio, y pues y si queda otro después, otro menos, ¿no? En la cuestión de que se restatice. La cuestión de las empresas para mí no es opción. O sea, es opción para las empresas, no para los trabajadores. O sea, eso ya lo estamos viviendo y todavía corre el riesgo. Entonces yo digo, para efectos de corto plazo y de mediano plazo, mientras no se pueda restablecer, ¿verdad?, que el Estado realmente sea garante y dé el respeto del derecho de la seguridad social de toda la población, pues volvemos a la época precaria del siglo XIX, ¿no?, en donde los trabajadores, pues, no nos queda de otra más que hacernos, ¿verdad?, cargo, aunque sea parcialmente, de la seguridad social. ¿Por qué vías? Bueno, eso es una cosa que está por inventarse, ¿no? En algunas experiencias mundiales y nacionales, pero aquí en México, pues todo se estatizó, ¿no? Con la entrada del Seguro Social, es toda una larga historia, y la siguiente, en donde se canceló esa vía.
Entonces vamos a hablar brevemente de esas experiencias sociales autogestivas en México y en América Latina principalmente. Sí, sí, ahí está bien, ahí está. Experiencia histórica, pero la experiencia histórica es la propia y la experiencia nacional e internacional. Aváncele, por favor. ¿Sí? Entonces, más. En México, hubo toda una discusión, ¿sí? Entre los años 20 y 30 principalmente, que se extendió a los años 40. En cuál debería ser el modelo en salud, que incluía la seguridad social, ¿verdad? Y se tenían estas tres opciones, ¿no? El modelo de Johns Hopkins, el modelo del Departamento de Sanidad Pública, ¿sí? Y el modelo ejidal. Decreto de creación del Seguro Social, y entonces se opta por un sistema centralizador. O sea, la idea de tener un sistema de pequeño fue muy fuerte. No solo es hablar del modelo de seguridad social alemán e inglés, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta esta otra parte, ¿no? Que estuvo en la discusión, en la polémica, y que al final, pues, ¿verdad? En los años 40, entonces, del 25 al 46, a 20 años, México tuvo un sistema, ¿verdad?, de seguridad, bueno, de salud y un poco de seguridad social basado en las cooperativas, ¿sí? Había las cooperativas de salud, fueron promovidas por el gobierno y había por ley la obligación que cada ejido, en esa época todavía México era muy rural, acuérdense que la urbanización e industrialización es después de los 40, ¿verdad? Todos los ejidos tenían que tener su cooperativa de salud, ¿sí? Y todo eso se acabó, ¿verdad?, con la entrada del IMSS, ¿sí? Por cierto que la Fundación Rockefeller vino a instancias de un acuerdo con Obregón, con el presidente Obregón en los años 20, 1920 para ser casi más exactos, a raíz de una epidemia de fiebre amarilla y de paludismo allá en Veracruz y en todas las zonas cálido húmedas de México, ¿no? Entonces México estaba muerto, no tenía nada para hacerle frente a esto. Entonces la Fundación Rockefeller, que tenía escasamente 9 años de haberse fundado, se fundó en 1911, pues se ofreció a apoyar a México en eso. Y Obregón, no tenemos que ofrecer, pues que vengan. Y ellos formaron, por cierto, la primera cooperativa de salud en México. O sea, fue a instancias de la Fundación Rockefeller, porque ellos también vieron que no había capacidad, ni siquiera de ellos ni de nadie para enfrentar. Dijeron, no, pues ¿saben qué? Tienen que ser las cooperativas. O sea, tienen que hacer solidario con una forma de organización cooperativa y autogestiva, porque ni el Estado, ni nosotros, nadie tiene capacidad para hacer frente al problema de salud. Y así fue. Entonces, de 1920 al 30 funcionó la fundación, estuvo presente la Fundación Rockefeller. Ahí también nacen y después se fortalecen las cooperativas. Del 30 al 46 que dijimos, ¿no?, las cooperativas médicas ejidales. Pero fuera de ahí, pues se sumaron y se desaparecieron. Naciendo. Esa era la parte de la discusión que les decía que estaba. O un modelo centralizador o un modelo descentralizado, con flexibilidad, aparente autonomía. Lo sostenía este doctor, o un modelo centralizador con control financiero y político. Lo sostenía este otro. Obviamente se optó por un modelo centralizador. Sí, claro, lógico. Entonces decíamos, el periodo cardenista fue donde había, y había aquí, ¿verdad? Muchas cooperativas de salud en el país, ¿sí? Que ahora pues ya nadie se acuerda. Lo que decía aquí desde Lulú, ¿no?, que hay que tener memoria histórica. Sí, hay que tener memoria histórica de todo, porque luego uno anda perdido. Y a veces la historia también nos ayuda a encontrar opciones, ¿no? O sea, yo luego me sorprende a veces, les digo, no, pues es que en otros momentos de la historia los trabajadores tuvieron más capacidad de lucha, ¿no?, para defenderse y para... Sí. Y claridad también, o sea, conciencia, mucha claridad en la conciencia de por dónde, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces, pero ahí precisamente estos cursos van en ese sentido. A lo mejor con este curso no lo vamos a resolver, pero sí queremos ir sembrando, como a mí me sembraron esa inquietud, ¿verdad?, en esos cursos en el 88, que no crean que ya el siguiente año yo andaba ahí, sí, esto, no, pues les digo que hasta 20 años después ya, y después me decían, oye, ahí en Chapingo decían,
nos tenía sorprendidos a todos. Oye, ¿de dónde saliste tan chingón? Si durante 20 años no decías nada, ni hablaba nada de eso. Oh, digo, pues es que estaba en gestación. Es que estaba en gestación. Entonces los procesos luego son lentos. Uno quisiera ya que, ¿verdad? Que ya con este curso a la próxima ya, órale, ya bajo las afores. Pero no, o sea, tarda en procesarse social y la conciencia. Bueno, entonces todo este periodo, ¿verdad? Desaparecieron las cooperativas de salud y cualquier otra cosa que se parecía en México. La siguiente. En la actualidad, ¿verdad? Hay 12 cajas de ahorro con proyectos de salud, ¿verdad? 2 cajas de previsión social. Se supone que la previsión social está en todas las cooperativas. Por eso hablamos de las cooperativas. De acuerdo al modelo cooperativo y la propia ley está que deben de tener una comisión de previsión social. Y las cooperativas fuertes, ¿sí? Que las desconocemos, ¿no? O sea, no, están fuera de nuestra visibilidad. Son en México alrededor de 12,000 cooperativas, con alrededor de 10 millones o 12 millones de mexicanos relacionados con las cooperativas. Y de esas, 5 millones son aproximadamente las que están relacionadas con las cooperativas de ahorro y préstamo o cajas populares. La Caja Popular Mexicana solita tiene alrededor de 2 millones de agremiados. Yo he tenido relación con esto porque me metí anteriormente en el sector cooperativo y me llega información de la cooperativa de Caja Popular Mexicana, que es la más grande, ¿sí? Ella les da becas. Luego pone ahí, dice, se convoca a todos los agremiados a Caja Popular Mexicana a que inscriban a sus hijos porque va a haber un programa de becas desde preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Hasta doctorado. Sí, hasta doctorado. Licenciatura y doctorado, sí. Pero es que mueven muchísimos millones de pesos, o sea, es muy poderosa económicamente. Entonces, todas las cooperativas deben tener una comisión de previsión social y la cuestión de la educación de los hijos, ¿verdad? Es incluida en ese rubro, porque es el bienestar de la familia. Es lo que decía, el sindicato tiene como facultad la cuestión de las condiciones de vida, si quiere decir su familia, su esposa, ¿no? Hasta sus padres, ¿no? Por eso están incluidos ahí, de que yo puedo meter a mis papás a la seguridad social, ¿no? En el IMSS y del ISSSTE. Pues yo metí a mis papás a los dos, ¿no? Pues ya están más grandes, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer y va a depender de la capacidad económica que tengan. El modelo más extremo de seguridad así total e integral es lo que nació con Ricardo Owen, que yo medio les comenté al principio, ¿no? De las cooperativas integrales. Y ustedes dirán, pero pues eso fue historia y ya quién sabe. No, en México tenemos la cooperativa Cruz Azul, que está inspirada en ese modelo, y hay Ciudad Cruz Azul, y vayan ustedes a Ciudad Cruz Azul, dense una vuelta. No la conocen casi nadie, muchos, ni yo mismo. Yo más cuando era chico ya hablaba a mi papá que la Cruz Azul, y por ahí comentarios así, pero así como que hasta voz baja. Tiene su mercado, es una ciudad. Tiene su mercado Cruz Azul, tiene su primaria Cruz Azul, kinder Cruz Azul, secundaria Cruz Azul, ¿verdad? Preparatoria Cruz Azul, ¿no? Su clínica Cruz Azul, ¿verdad? Y hasta su equipo de fútbol, ¿no? Cruz Azul. Entonces es una ciudad y ese es el modelo, ¿cómo se puede decir? Utópico del cooperativismo, en donde las cooperativas puedan satisfacer todas las necesidades del ser humano. O sea, yo les decía en una palabra que el ser humano pueda ser feliz, pues con esas condiciones, ¿verdad? De vida, pues, ¿verdad? Pero eso cuesta, no es de gratis. Y como está en una economía capitalista, tiene que competir ¿con quién? Con Cemex, ¿no? Por ejemplo. Y entonces dicen ellos, ya le vamos a parar porque creo que crearon otra ciudad Cruz Azul, pero allá en Oaxaca, si no mal recuerdo. Pero si ya le vamos a parar ahí porque es muy altamente costoso, pues claro, porque es para que el trabajador viva bien, ¿no? Y es donde ellos están garantizando todo lo que estamos hablando aquí, de la seguridad social. Pero también hay cooperativas, experiencias en el planeta que van sobre esta cuestión, ¿sí? Panamérica es una cooperativa de salud que surgió en México, pero fueron a la América. Avance porque ya no va a dar tiempo para ver todos los detalles. Entonces, ahí está aquí en una, lo que es Villa Panamericana, pero se llama Panamérica, ¿no? Donde se dio esta experiencia, Villa Panamericana. La siguiente. Entonces ellos
tomaron parte de esos servicios. Nada más déjenme ver que vean los servicios que hasta ahorita llevan. Atención primaria en comunidad, atención basada en el paciente, investigación, planeación estratégica de la salud, promoción de la salud, etc. Dan una serie de servicios a los que se incorporan ahí y más o menos de bajo costo, ¿sí? Ahorita esas son las cuantificaciones que tienen, pero ellos fueron, les decía, a Sudamérica a conocer experiencias de las cooperativas de Argentina y de Brasil principalmente, en donde así que a lo que ellos quieren llegar en Panamérica no es una cooperativa de salud, sino una mutual. ¿Por qué? Bueno, porque es la experiencia de acá, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y también incluso de países como Japón y Canadá, ¿sí? Así es. Que es algo que de repente algunos, cuando yo expongo esto de un sistema de seguridad social autogestivo, me cuestionan porque dicen, ¿a poco una cooperativa va a poder tener un hospital? Bueno, pues los tiene. O sea, yo no digo que lo puedan tener, los tienen ahí en Brasil. Ahí hay mutuales de salud que tienen hospitales grandes, tan grandes como por decirlo el siglo XXI, por decirlo. ¿Sí? Y tienen la capacidad de dar esos servicios de salud. Y en Argentina y en Uruguay hay todas esas experiencias autogestivas, en donde ya no es en sí la cooperativa la que da los servicios, sino cooperativas que se dedican a dar todos estos servicios de seguridad, de salud y de seguridad, bueno, de seguridad social en general. Que la salud es un componente, ¿no?, de la seguridad social. Entonces, visitaron ellos estos países, Argentina, y conocieron la Federación Argentina, ¿no? Que están aquí, ¿verdad? Ya no nos va a dar tiempo de comentarlos, pero que hay muchas federaciones y confederaciones o cooperativas autogestivas, ¿no? Y vamos porque me interesa también comentar un poco de México en el caso de las universidades. Como les he comentado que aún en las universidades ha habido una situación de precariedad y se ha buscado entonces opciones. El meter en los contratos colectivos el seguro de gastos médicos mayores ha sido una estrategia que se volvió casi universal en todo el país, ¿verdad? Porque el ISSSTE pues no resolvía, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuve un problema de salud y me dice, ahorita no hay, no le podemos dar, no hay citas. Yo fui como por febrero, dice, hasta junio. Hasta junio. Digo, ya hasta junio yo creo que me verán allá, me irán a traer las cenizas aquí a ver cómo quedaron. No, para que caigan. No, ¿cómo crees? No, pues el servicio de no lo hemos logrado. Tenemos más de 20 años peleando y hasta más de 20 años por una cuestión de se le han puesto diferentes nombres, ya ves. Digna, jubilación justa, no, digo, no le pongan así, pónganle jubilación complementaria, digo, digna, no, digo, sí. No le llegamos, digo, ¿para qué nos autoengañamos? Pero bueno, en algunos sindicatos, como estas experiencias, y ya no me voy a ir a los detalles, ¿no? A todos los detalles, regresen un poquito más. Aquí, ¿verdad? En la Universidad de Guadalajara se estableció un modelo autogestivo, ¿sí? En donde, que es autogestivo quiere decir que es totalmente controlado por los trabajadores o su organización, o alguna forma de organización de los trabajadores. No interviene ni el patrón ni el gobierno, en ninguna forma. Esa es la autogestión, digo de una manera así sencilla, total, ¿no? Entonces, aquí hay el de la Universidad de Guadalajara, donde el sindicato maneja, se hacen unos descuentos a los trabajadores, la universidad aporta, el gobierno del estado aporta a ese fondo, ¿sí? Eso ya depende de la lucha y de cómo se logren los acuerdos, ¿no? Entonces, y a veces hasta incluyen a la federación para que les aporte y formar un fondo, y al final les dan un dinero aparte de lo del IMSS, el ISSSTE o un sistema estatal de seguridad social, que es lo que tienen algunas universidades estatales, ¿verdad? Obtienen un dinero extra a la hora de jubilación y una pensión complementaria por parte de su sindicato, en este caso. Y cogestivo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Juárez de Tabasco y la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ahí también tienen un fondo de jubilación, y igual reciben un dinero al salir, y después, aparte de lo que les dé su sistema de seguridad de gobierno, ya sea federal o estatal, reciben también un dinero, que en este caso no es administrado por el sindicato, sino entre las autoridades y el sindicato, mediante un contrato y un convenio con reglas bien establecidas, ¿no? Y además con un fideicomiso, ¿sí? Que es a través del cual operan esos recursos. Y eso, pues les digo, no es algo que yo estoy inventando, es algo que está allí, que se ventiló allí en esa Cámara del Senado, y que pues, ustedes pueden acceder y bajar las ponencias. No, son un montón. Yo bajé muchas, no las pude bajar todas, pero sí, muchas de esas ponencias sí es parte de lo que yo revisé allí, de esas experiencias. Pero bueno, esto, dependiendo de dónde sea, y que ahora está saliendo, ¿verdad?, en las universidades, también se ha prestado en algunos lugares a malos manejos. O sea, eso depende de las reglas que se pongan, como por eso como se ponga. Y uno de los casos que yo conozco es la Universidad de Colima. ¿Por qué? Porque la cuestión de las autonomías, ahorita que se ha dicho, ese hay que tenerlo bien claro. Yo hoy ya no voy a dar tiempo, pero mira, la autonomía, para que sea plena, tiene que ir vinculada al concepto de autogestión y de democracia directa. En Chapingo, más o menos tenemos un poco eso. ¿Por qué? Porque ahí el rector se elige por votación. De hecho, ahorita estamos en proceso electoral. Va a haber un cambio, cada 4 años se elige al rector. Se vota en una elección así como normal, como cualquiera, ¿verdad? Y voto secreto y directo, no va uno y vota, ¿no? Allí. Entonces, también se eligen los jefes de departamento. Pero también hay la revocación de mandato. Ahí hemos destituido a varios rectores. Nada más necesitamos contar el 20% de firmas de la comunidad universitaria, y el consejo universitario tiene que someter a plebiscito al rector. Ya dependerá del rector si se pone listo, si no se pone listo, si ya la gente no lo quiere, ya los resultados. Porque ha resultado varias veces que algún rector ha resultado beneficiado por el plebiscito. O sea, que votó más gente por él en el plebiscito que en la elección, ¿no? Y se salió fortalecido. Y hay otros que pues, van para afuera, ¿no? O sea, han sido destituidos. Y entonces eso no existe en ninguna universidad de México, ¿no? También los jefes de departamento están igual electos y destituidos. Pero también podemos destituir a cualquier autoridad administrativa. Se puede someter a plebiscito, se ha sometido a plebiscito, y si la gente dice que va para afuera, pues va para afuera, ¿sí? Entonces, si nada más les da la autonomía, entonces ¿cómo opera esa autonomía? Pues es una falsa autonomía. ¿Por qué? Les voy a decir cómo opera. Como no se elige el rector adentro, no hay ningún sistema de elección interna, entonces ¿quién lo decide? ¿Quién pone al rector? El gobernador del estado. El gobernador del estado nombra a los rectores en muchas de las universidades estatales, y ya de ahí pues es autónomo. Entonces, ¿qué hace? Pues si al que me puso, pues ese es mi patrón, ¿no? Y entonces se forma una, ¿verdad?, corrupción entre el gobernador del estado y el rector. Eso es lo que pasó en la Universidad de Colima. Y entonces les han robado 2 veces los fondos de este sistema complementario de pensiones. Entonces se los han robado, así totalmente. ¿Para qué sirve ese dinero? ¿Para las campañas o para el enriquecimiento ilícito, no? Y luego echarlos para abajo es difícil. Se formó un sindicato, llegó un compañero que yo lo conozco, y se puso en huelga de hambre, etcétera, etcétera. Supuestamente le iban a restituir el fondo, pero nuevo fondo, ¿no? Volvieron a hacer el fondo, pero les volvieron a robar dinero. Y a este compañero ahorita está despedido. Y tuvo que formar otro sindicato. Antes era el SUTUC, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, y ahora formó el SITU, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Colima. Y no solo está despedido él, está despedido la mayoría de los compañeros del comité ejecutivo. Y hasta la fecha no los han, ¿verdad?, restablecido en su trabajo, ¿sí? Y el rector ahí de Colima y el gobierno pues siguen haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, ¿sí me entienden? Pero entonces se necesita una democratización de las instituciones de educación, en donde no sea el gobernador, los gobernadores los que pongan a los rectores, porque si sigue siendo así, pues sale junto con pegado. Es como el poli, no es autónomo. ¿Quién pone al director del poli? El presidente de la República nombra al director del Politécnico, ¿no? Y eso fue desde que lo creó Lázaro Cárdenas, así quedó establecido, y hasta la fecha no se ha modificado. Entonces,
hay varias cuestiones que pues van juntos para que puedan, bueno, así que funcionar de la manera más ideal, pues van, o sea, se necesitan otras condiciones, no es suficiente la autonomía, ¿sí? Se necesita pues que realmente sea democrático ahí con todo el sistema, ¿no? No solo la elección, sino que se le pueda destituir, y, o sea, haya controles internos. Si no hay, entonces está difícil, o sea, porque pues es difícil pelear contra esa cosa. Entonces, pues es un panorama de esto. Es una vía, ¿no? Entonces, el sistema de seguridad social autogestivo que yo estoy planteando. Un aplauso al maestro Sócrates. Pues realmente me pesa tener que decirles tiempo, porque saben mucho y nos pueden aportar mucho. Si queremos aprender y si queremos documentarnos, ellos no solo, en el caso del maestro Sócrates, no solo lo ha estudiado, lo ha vivido, lo ha practicado, y puede ser una orientación práctica para cuando alguien implemente un proyecto de estos. Nos vamos a ir a tomar un café, azúcar, a platicar entre ustedes, y vamos a regresar porque todavía nos queda parte de hacer el esquema que es la seguridad social solidaria, y sobre todo la acción participativa que tenemos que hacer como grupo. Ya llegó el compañero Miguel, que estaba preguntando yo por usted para ver si ya le avanzó a su cuento, que nos platique parte del cuento. Y tenemos dos lecturas, la del imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Quién leyó? Bueno, Atenógenes y Toño, yo les pedí que nos resuman porque realmente no nos va a dar tiempo de leerlo, y también los compañeros que leyeron que pasen a puntualizar cosas para que nos platiquen qué dice la lectura. Y esta otra lectura, que esa sí creo que no la vamos a ver hoy, sino hasta dentro de 8 días, que es la del plan Beveridge, o Beveridge, ¿cómo se dice, maestro? Antes, miren, tengo mi ponencia que hice yo para el Senado, es esta, pero no traigo suficientes copias para todos. No sé si a lo mejor sería por equipo que se les diera uno y podían cada quien sacarle copia. Yo se las daría a usted para que quizás sea por equipo. Son 7 copias y ya ahí pueden ver un poco con más detalle algunas cosas de las que yo hablé ahorita, que fue así como que casi echando a correr, y también bibliografía sobre el tema, para si hay interés. Bueno, yo sacaría 8, que somos las que venimos de México. No sé si quieran que saque más. Y no las cobras, como le hizo ahora no vino. Sí. Yo saco otro juego y no se lo cobro. ¿Por qué no forman? Sí. ¿Por qué no forman ahorita los equipos para que se pongan de acuerdo y que sean los mismos que reflexionen? ¿Qué les parece? Y ya así ya cada quien sabe quién se queda encargado de sacarle sus copias. Entonces ahorita que formen. Bueno, pues un aplauso al maestro Sócrates. Muchísimas gracias. Él también va a maestría de promoción y defensa de los derechos mexicanos de electricistas y frecuencia laboral. También la respaldan otras organizaciones como el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM y nos faltan 2 clases, la del 23 probablemente nada más sea pachanga porque no va a dar realmente tiempo de estudiar. Estamos citando a las 8:30. Si nos apuramos, yo calculo que de entregar certificados y todo y discursos, pues terminaremos a las 11 y luego nos vamos a ir a nuestros aperitivos.
pues realmente ya no va a dar tiempo de otra cosa más que esta. Por favor, para que estemos aquí presentes. Para despedirla, muchísimas gracias. Es la hora del recreo.